pedido y aquí está, método de ajedrez, cómo progresar, cómo resolver este problema. Estás en Ajedrez Premium, soy Roberto Páramos y vamos a intentar ayudaros. Como veis es muy fácil, os vamos a presentar un método basado en un proyecto, es decir, con nuestra experiencia de casi 4 décadas, aprendiendo en un principio en los colegios y luego en la mercantil Xadrez Galego, pues acabamos, digamos, por resolver un problema. Veíamos que había un montón de libros y que realmente eran libros de ajedrez bastante áridos y evidentemente libros muy buenos, pero que no ayudaban al público en general a romper esa barrera. Entonces, por eso nuestro método se basa en un proyecto que lideramos para llevar a la Unión Europea y que aprobase afortunadamente en marzo de 2012 y que a partir de ahí prácticamente en todo el mundo, no solo en Europa, el ajedrez se enfoque de una manera pues más académica, más organizada, digamos, menos, vamos a decir así, menos deportiva y competitiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente cuando las personas aprendemos, pues tarde o temprano queremos conocer nuestros límites y por eso la cosa, digamos, finalmente ha evolucionado y ahora hay más y más jugadores de ajedrez, sobre todo online. Nuestro método se basa en 5 pasos. En primer lugar, los libros de texto. Aquí lo estáis viendo, en este momento estáis viendo que los tenemos aquí en Amazon, podéis bajar y tenemos el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, en un principio estos libros tienen una serie de índices que vamos a explicaros y en un principio decir que hay 5 patas, libros de texto. Luego tenemos obviamente una sede presencial, aunque también damos clases online simultáneas. Luego tenemos una web digital que ahora le llamamos ajedrezpremium.com. Cuarto, tenemos una plataforma digital donde conservamos nuestras clases, nuestros materiales para que se puedan, digamos, repasar, que se llama la plataforma Lichess XG de Xadrez Galego Masters. Y por último, el canal de YouTube donde estás ahora mismo presente, Ajedrez Premium, que evidentemente pues son los resúmenes de estas clases en vivo, es lo que es el acceso totalmente gratuito, que vamos caminos de 500 vídeos con todo el contenido que ya sabéis, digamos, que os puede interesar. Por lo tanto, vamos a hacer el ciclo escolar, vamos a ver los 3 primeros grados. Como veis, aquí está el libro de texto digital y en un principio, ¿qué vamos a ver en esta obra de 10 volúmenes? Pues evidentemente la historia del ajedrez a través de sus campeones. Vamos a ir al origen porque ya sabéis que el hombre o la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Fijaros, toda la evolución se lee de esta manera, ahí tenéis, y Paul Morphy va a ser el personaje central de esta serie, digamos, desde Ruy López a Paul Morphy, es el ajedrez de los 3 primeros grados, lo que nosotros llamamos, en términos de Elo, más o menos, pues sub 1900, ¿no? La idea sería tener un conocimiento básico y tener ya, obviamente, una serie de partidas de competición, tanto jugadas como analizadas, para poder alcanzar esa cifra o nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Vamos a hacerlo rápidamente a través de capítulos, de unidades didácticas. Nos interesa mucho la historia del ajedrez y luego vamos, como cualquier manual de iniciación, por las partes, el tablero, las piezas. Para nosotros es importante también que se descubra que hay un montón, digamos, de modelos, de tamaños, de colores, de temáticas, de materiales, ¿no? Digamos, juegos de ajedrez que se han inventado y por qué a lo largo de la historia, ¿no? Muy importante desde el principio comenzar ya con un enfoque de poder escribir una partida para poder conservarla y en el futuro, cuando tengamos interés por progresar,
en analizarla, fijaros las partes, movimientos especiales, que todos conocéis, jaque, jaque mate, ahogado, enroque. Luego nos enfocamos con los mates más básicos. Es muy importante durante los 3 primeros años aprenderse todos los mates elementales. Recordar que hay algunos maestros que incluso no saben dar el mate con caballo y alfil, estoy exagerando un poco. Casos de tablas, el empate en ajedrez es muy honorable. Otra cosa es esas tablas de grandes maestros que no nos gustan a nadie. Luego solemos hablar muy por encima el primer año, unas nociones muy básicas, qué es eso de la competición en ajedrez, ¿vale? Hacemos evaluaciones porque si no, digamos, si no repasamos, si no nos examinamos, probablemente no demos pasos en firmes. Luego unas nociones muy básicas en el primer grado de estrategia, y luego otras nociones no menos importantes de táctica, ¿no? Veis ahí, pues eso, los modelos, para poder inspirarnos y que surjan las ideas y luego ejecutar los temas, como el ataque doble, la clavada, los rayos X y la descubierta. Luego, evidentemente, de las cosas más importantes de un jugador o jugadora que lleve un año aprendiendo es que tenga esa habilidad de resolver problemas. Nosotros, sobre todo en horario lectivo, nos centramos solo en problemas, ¿no? Que pueden ser, digamos, problemas, digamos, intelectuales, filosóficos, o problemas ya matemáticos de técnica de ajedrez, ¿no? Pero en un principio el tener esta posibilidad de poder dar mate en uno es muy importante, porque ya estás visualizando y ya estás calculando y ya estás tomando decisiones, en definitiva, resolviendo problemas. Esto es muy importante en el aprendizaje, tanto para alumnos como para docentes, ¿no? En nuestro caso, en nuestro método, le damos ya desde los años, digamos, desde el principio de siglos, muchísima importancia al tema de la informática y los idiomas, ¿no? Pensamos que está muy relacionado a nivel de ciencia, porque a medida que vas progresando en cualquier área, tarde o temprano te vas a encontrar, digamos, con las herramientas que te facilitan ese aprendizaje, y luego, obviamente, la literatura, el lenguaje en el cual están las mejores digamos, publicaciones, ¿no? Cuanto más profundas, pues por ejemplo, más vas a notar el inglés, a veces el ruso, etcétera, etcétera. Finalmente, el capítulo 18, este primer mensaje que le decimos a todo ajedrecista: aprende de tus errores, aprende de tu experiencia, no tengas prisa. Esto es como cocinar, fríe un huevo, ¿no? X veces, y llegará un momento que tendrá pues ese punto de sal y ese punto, digamos, de cocción perfecto, ¿no? Por lo tanto, analizar tus propias partidas va a ser muy importante, y nos vamos a dedicar, en cuanto hagamos este resumen, a ver 3 partidas de los 3 primeros grados, ¿no? Otra vez vamos a hacer nuestra primera competición de prueba antes de salir, por decirlo así, de la escuela, de salir del club de ajedrez. Vamos a intentar reproducir con nuestros compañeros y amigos, y luego vamos a hacer, obviamente, pues un repaso final, un control, en nuestro caso, para poder dar el diploma, la medalla, la acreditación, y poder participar luego en los equipos de competición. Les damos una licencia de competición, y luego, evidentemente, nosotros tenemos 20 equipos, un club bastante grande, y entonces, evidentemente, cada uno pues quiere subir o no subir en ese escalafón, ¿no? Por supuesto, una parte, digamos, para que veáis, la mitad del libro sería estas 20 lecciones, llamémosle teóricas. La otra mitad, pues ya estaríamos hablando de ejercicios, ¿no? Una vez más, confía, pero comprueba, demuestra que sabes hacer todo y cada una de estas cosas, ¿no? El segundo grado tiene, bueno, supongo que conocéis nuestra temática: portadas originales, la familia ajedrez, y sobre todo estos mensajes educativos que son importantísimos, ¿no? Entonces, pasamos al segundo grado. Fijaros aquí que tenemos el mismo formato, el test de repaso, del primer grado. Le damos mucha importancia a la memorización, porque el ajedrez es una ciencia, y tarde o temprano pues realmente vamos a
a tener que demostrar todo esto que hablamos. Fijaros que solemos comenzar con una práctica para ver, sobre todo a la vuelta del verano, a ver cómo estamos, le damos incluso pues un comentario, ya veréis lo que significa el elo y estas cosas que suelen ser muy importantes en la carrera luego deportiva. Una partida de ajedrez, fijaros otra vez el enfoque de cómo plantear una buena partida entre comillas. Otra vez la táctica, fijaros que ya damos un salto, además de ejercicios de mate en 1, ya queremos juegan y tablas, esto es importante muchas veces salvarse, o te están presionando y logras arrancar medio punto, y fijaros ya dentro de la táctica qué salto de gigante, ahí estudiamos en total a lo largo del curso unas 20 temas tácticos. Fijaros aquí la presentación del jaque doble, desviación, atracción, etcétera, 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 ¿no? Otro salto ya es el segundo grado, ya tenemos que empezar a resolver problemas de mate en 2, hay que hacer X ejercicios, 20, 30, 40, 50, fijaros otro salto de la estrategia, volvemos a potenciar la iniciativa y el espacio, y medio juego, tipos de centro. Esta es una lección que en general mucha gente olvida y que es totalmente decisiva, ¿no? Evaluación intermedia, ¿qué decir de esto? Podríamos haber puesto las leyes del ajedrez antes, la verdad, pero bueno, nos pareció que era importante ese salto del mate en 1 al mate en 2. Bien, en este caso las leyes del ajedrez, porque se supone que ya estamos hablando en un enfoque de un club de ajedrez, una escuela de ajedrez, no de un colegio. Por lo tanto, evidentemente, pues a las personas, a los padres, ya le empieza a interesar más qué es esto del mundo deportivo, ¿no? Historia, otra vez, empezábamos con una leyenda, con un cuento, cómo se originó, y ahora vamos al 10º grado y le hablamos de los títulos de los grandes maestros, ¿no? Para que empiecen a soñar. Finalmente, cuando ya arrancas, te decimos la verdad, hay que dominar posiciones sencillas, ¿no? Rey contra rey, no le tememos al campeón del mundo, incluso rey peón contra rey, ¿verdad? Pues así, es decir, eso es lo que utilizamos nosotros en el ajedrez lectivo, ¿no? Desde posiciones muy, muy, muy simples hasta que el alumno logra interesarse, y en el caso del ajedrez, al principio las partidas se quedan en apertura, pero luego poco a poco van al medio juego con esa pequeña estrategia y táctica, y cuando llegan al final pues la gente está muy perdida, ¿no? Otra vez volvemos a la táctica para dar un gran salto y fijar de lo que hablamos del cambio en ajedrez. Los cambios al final marcan el rumbo de toda la partida, ¿no? Porque parecen cambios iguales en los primeros grados, y luego te das cuenta, pues cosas que cambiar un alfil por un caballo, que aquí se habla de 3 puntos, pues ya sabréis que no es exactamente lo mismo en todo el momento, ¿no? Bien, son valores relativos. Una vez más, análisis de partidas, este enfoque real. Al final, los grandes maestros, no os descubrimos nada, analizan sus propias partidas, las partidas de sus rivales, las partidas de los campeones clásicos, las buenas partidas en general, como un cantante, pues canciones, ¿verdad? O un escritor, libros, o un director de cine, películas. Nosotros tenemos al final, aunque cortemos partes en ajedrez, al final tenemos que aprendernos de memoria partidas. Se dice que los campeones del mundo se saben más o menos entre 3.000 y 5.000 partidas de memoria. ¿Será verdad? Pues no lo sé, habrá que probarlo, ¿no? Bien, comenzamos este paso de gigante, que es el estudio de los autores. ¿Qué partidas debemos ver? Pues hasta que no tengamos nuestras propias partidas, nuestros propios cuadros, pinturas, ¿verdad? Pues tendremos que empezar a estudiar toda la trayectoria histórica desde los primeros jugadores, que obviamente ha habido una evolución total, pero es muy importante dentro de nuestro proyecto recordar que esto es un proyecto educativo publicado en libros de texto, ¿no? Donde queremos realmente que se aprenda cultura, que se aprenda historia, educación. Luego,
evidentemente especializarnos en ajedrez, ¿no? Bien, por último repasamos una vez más la informática y los idiomas. Fijaros cómo ha evolucionado. Chessbase ya ha doblado, ahora en vez de Fritz pues hablamos de Lila 0, de Stockfish, ¿verdad? Y bien, nos gusta introducir pues cuestiones que dan una amplitud mucho más internacional, mucho más amplia, abarcar otros campos como la miscelánea, ¿no? Fijaros ahí la relación con las matemáticas y el famoso matemático Euler con su salto de caballo, ¿verdad? Terminamos siempre cada curso estableciendo una competición y no evaluamos simplemente los puntos en juego, ¿no? Ahí hay que evaluar 10 ítems. Obviamente los puntos, quien gana, pues obviamente es el que suele tener una trayectoria más rápida, pero no más larga. No llegan más lejos los que en el primer, segundo y tercer grado obtienen mayores puntuaciones, ¿no? Nos fijamos en la planilla, cómo la escribe, en las reacciones antes y durante la partida, cómo afrontan la victoria y la derrota, es decir, 10 ítems que sería objeto de otro vídeo, ¿no? Y por último, fijaros lo de siempre, ¿vale? El repaso, la memoria, qué hemos aprendido exactamente, qué jugo le hemos sacado a esa naranja, ¿no? Y por supuesto la segunda parte también de un volumen parecido a la primera parte teórica a través de ejercicios, a través de prácticas previas a que te sitúes digamos, en una competición con los nervios, con el reloj, el tiempo, que si hay unos premios, pues nos parece, ya digo, prácticamente la mitad del trabajo que hay que hacer es demostrar al terminar el curso sobre papel, sobre tablero, sobre web digital, que sabes hacer todo esto, ¿no? Pasemos al tercer grado, siempre el mismo formato, se van encendiendo los peones, Aquí tenéis posiciones, una dama dando un mate, A ver si sabéis cómo se llama este mate, venga a estudiarlo, que tenemos todos los nombres. Y el libro digital, también en formato Kindle, tiene el mismo tema, siempre el mismo tema. Fijaros que también incorporamos a una campeona como Judith Polgar, que fue top 5 mundial en su momento, no hace tanto, y en el tercer grado, y así ya os queda claro la hoja de ruta de estas 60 primeras lecciones, pues cómo no empezar, oye, normalmente pues la gente en estos niveles es aficionada, son escolares que se pasan el verano, digamos, lógicamente en la playa, en la montaña, en la naturaleza, la piscina, y pues que cuando vuelven en septiembre, pues realmente hay que repasar a ver qué han consolidado, si han practicado o no, y luego a partir de ese test, digamos, teórico, ese examen previo, pues hacemos una pequeña competición también para ver el estado de forma, ¿no? Fijaros esta palabrota, Ranking Elo, que la gente, esto es como una matrícula, como un número que te va marcando y te va ayudando para saber tu progreso, pero no es un fin, es simplemente un medio, ¿no? Por primera vez hablamos ya de la palabrota, la apertura, las primeras jugadas y digamos, la importancia de preparar un repertorio para poder jugar de memoria las primeras jugadas. Es una cosa muy básica en introducción, digamos, hablando de los diferentes sistemas que esencialmente son tres, ¿no? Son jugar partidas de peón rey, de peón dama o partidas, digamos, de flanco, ¿no? Cedes el centro para luego presionarlo. Pero esto va a ser cada vez más, y aquí, digamos, pues en este libro es un 5%, en este ciclo escolar es un menos de un 5% lo que le dedicamos a la apertura, o sea, nada. A partir del cuarto grado ya es algo muy importante. La creación de un repertorio de aperturas va a marcar prácticamente el cuarto, quinto y sexto grado, lo que se llama el ciclo federado, ¿no? Bien, pues nada, luego medio juego estrategia, posición ideal, nos parece muy importante atar las manos al rival y luego ver los progresos. Y fijaros aquí, ya pasamos el salto brutal al mate en 3, nos atrevemos con practicar el mate de alfil y caballo, vemos que con caballos no somos capaces de dar mate
pero que si ponemos un peón bloqueado en una fila determinada ya no sirve. Y ya digo, conceptos de ataque, ideas y sacrificios es muy básico, pero hasta ahora estábamos acostumbrados a hacer intercambios iguales de material, y ahora les hablamos de una noción que va a ser muy importante para progresar, una noción que desequilibra la lucha en cuanto a que esos sacrificios de peón, esos sacrificios de calidad, etcétera, etcétera, de pieza por un par de peones, eso que digamos se llaman regalos envenenados para acumular mayor fuerza en un sector débil del rival y poder así ganar una partida, ¿no? Obviamente, insistimos, en el tercer grado por debajo de 1900 elo, pues tampoco es muy profundo, ¿no? Ojo que llega al final de nuevo, sin duda alguna cada vez se le da más importancia, logramos hacer hasta 100 finales en cada año. Bien, otro tema, al final, fijaros, piezas en combate contra un peón y para coronar un peón. Sinceramente, el final, esa es la esencia. Medio juego puedes pensar en el jaque mate. Obviamente, el medio juego, la clave es ir haciendo los cambios, yo diría, a través de toda la partida, y en la apertura te conformas con asegurar el rey, ¿verdad? Y movilizar las piezas. Simplemente la movilización con ese rey escondido. En el final el rey vuelve a aparecer y va a intentar coronar, ¿no? Evaluación intermedia, lo mismo de siempre, una prueba inicial, una prueba intermedia, una prueba final. Este es nuestro sistema y nos funciona. Somos una de las entidades, como sabéis, referentes a nivel de la cantera deportiva de España, a pesar de que es un 10% de nuestra misión. Nosotros somos especialistas en ajedrez educativo, como sabéis. Los títulos oficiales, hay que estimular a las personas luchan por algo, se esfuerzan por algo, dejan de ir a jugar con los amigos para poder estudiar, entrenar o competir en ajedrez, ¿verdad? Bien, combinaciones de 3 o 4 jugadas, fijaros cómo además del mate en 3 ya empezamos a hablarles de la jugada intermedia, lo que hablábamos antes de, digamos, de esas entregas, esos sacrificios temporales. Conceptos estratégicos, punto débil, pieza mal situada, pieza fuera de juego. Eso es fundamental en un jugador, saber en todo momento en qué fijarse, qué priorizar. La estrategia es el juego lento, paso a paso. La táctica es el juego rápido, es el juego de golpear, el juego de transformar la ventaja. Fijaros la estructura de peones, que va a marcar evidentemente toda la partida de ajedrez, y otra vez más ya damos el salto a la realidad, a lo importante, a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, que es analizar partidas con objetividad para poder adquirir modelos y luego repetirlos y mejorarlos, ¿no? Hablamos de las miniaturas, cada año pues intentamos reproducir eso, 50, 100 miniaturas, muchas las aprendemos y por eso tenemos buenos resultados. ¿Qué es la ventaja de la iniciativa? Tener piezas, digamos, más piezas activadas, preparadas, y luego fijaros la partida entre un alumno y un maestro, ¿no? Ese enfoque del famoso EUE, el campeón del mundo, que realmente nos parece fundamental, ¿no? Digamos, una partida comentada, hablada, donde vamos viendo los diferentes criterios, matices entre un experto y un, digamos, amateur, ¿no? Análisis de partidas de autores, fijaros aquí quién aparece, desde Evans hasta el ajedrez romántico de Morphy. Esto es lo importante, saber dar mate en 3, saber partidas de Morphy y sus coetáneos, es decir, estamos hablando de tener una serie de ya habilidades que te permiten jugar, digamos, muy decentemente a nivel, en este caso del ciclo escolar, del mundo amateur del ajedrez, pues tener un nivel para poder disfrutar y entender que es, además de un deporte, un arte y una ciencia, ¿no? A nosotros nos interesa en estas, digamos, en estas etapas toda esa ilusión y ese contenido propio intrínseco del ajedrez. Nos da igual si ganas más o menos puntos, ¿no? Fijaros
Esto es muy importante, las partidas brillantes, los premios de belleza. Nosotros, durante los 10 años que duran nuestros cursos, nuestro curso completo, les pedimos tráenos tu partida inmortal. Esta partida es muy buena, has ganado, has perdido, has hecho tablas, pero sigue trayéndonos partidas que tengan un valor, digamos, eterno. Informática e idiomas ya un poco más avanzados, el torneo de siempre, en este caso nos gusta hacer todo tipo de torneos, de modalidades, con handicaps, porque queremos darle esa salsa que nos parece fundamental. Solemos a nivel interno, insistimos, aplicar muchas veces reglas y temas específicos, jugar partidas solo con peones, solo peones y dama, etcétera, etcétera. A veces tener 2 vidas en el jaque mate. Bueno, en definitiva, poner reglas que son muy útiles en el ajedrez educativo y que en el ajedrez deportivo pues les suele encantar, ¿no? Estas modalidades, tú haces 2 contra 2 moviendo un turno cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, evaluación final y la serie de ejercicios. Estos serían las 60 lecciones. Recordar que lo tenéis aquí todo, ¿eh? Tenéis ahí, fijaros, los 13 libros de la serie, y el 10º que sería el del gran maestro, ¿no? Luego nos hemos ido ya a por otras temáticas, ¿no? Bien, vamos ahora con el estudio de las partidas, el estudio de las partidas, y esto ya lo haremos en otro vídeo. Sin más, si os ha gustado este vídeo, darle un super like, suscribiros si no lo estáis, comentarlo y recordar que existen millones de métodos de ajedrez. Este es simplemente uno, pero es uno de los más famosos que hay en el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.